Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 9 del sexto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: relación de equivalencia entre las unidades de medidas agrarias, perímetro y área de polígonos regulares e irregulares y círculo, relación entre el perímetro y el área de una figura en función de las medidas de sus lados. Algunos temas a recordar. Tema 1. Principios, elementos y figuras geométricas. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras en el plano o en espacio. La geometría se basa en axiomas, que son proposiciones evidentes que no requieren demostración y que relacionan conceptos. Los axiomas y postulados dan lugar a teorías y teoremas que pueden ser comprobados a partir de los hechos y razonamientos que son aceptados como verdaderos. Los postulados son proposiciones no tan evidentes que son aceptadas como válidas. Los elementos básicos de la geometría son los puntos, las líneas y los planos. Un punto no tiene dimensión, indica una posición, y que se lo representa con la marca de un lápiz. Una línea es un conjunto de puntos que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Si no tiene origen ni fin, se denomina recta. Si tiene origen pero no fin, es una semirrecta. Y si se puede determinar su origen y fin, es un segmento. Un plano es una superficie plana que tiene dos dimensiones, largo y ancho, y se extiende indefinidamente en todas direcciones. La unión de segmentos rectos consecutivos da lugar a una figura geométrica plana llamada polígono. Cada uno de los segmentos que lo forman se denomina lado. La unión entre estos lados es el vértice y la abertura que forman dos lados consecutivos es el ángulo. Según la cantidad de lados que tenga el polígono, va cambiando de nombre. Así, los de 3 lados son triángulos, los de 4 cuadriláteros, los de 5 pentágonos, los de 6 hexágonos, luego heptágonos, octógonos, eneágonos y decágonos, etc. Si los polígonos tienen todos sus lados iguales y todos los ángulos tienen la misma medida, es un polígono regular. De lo contrario, se denomina polígono irregular. El cuadrado y el triángulo equilátero son polígonos regulares, en tanto que el rectángulo y el rombo son irregulares. Los triángulos se clasifican en equiláteros si los 3 lados son iguales, isósceles si 2 lados son iguales y escaleno si los 3 lados son distintos. También se clasifican por el tipo de ángulo interno. Pueden ser acutángulo si sus ángulos son menores a 90 grados, rectángulo si tiene un ángulo de 90 grados y obtusángulo si posee un ángulo mayor a 90 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, dentro de los cuales está el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, y los no paralelogramos, donde se ubican el trapecio y el trapezoide. Tema 2. Medidas. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Una magnitud es una propiedad que se puede medir numéricamente y la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Así, tenemos unidades de medida de longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, etc. El sistema de unidades de medida que utilizamos corresponde al adoptado por el Sistema Internacional de Unidades de Medida SI, basado en un sistema métrico decimal en el que cada unidad es 10 veces mayor que la anterior y 10 veces menor que la posterior en las unidades de medida que corresponden a longitud y masa. A estas unidades mayores las llamamos múltiplos y a las unidades menores submúltiplos. Los países de habla inglesa adoptaron el sistema inglés o anglosajón como referencia para sus sistemas de unidades de medidas. El sistema internacional tiene 7 unidades básicas. En estos módulos se trabajarán las correspondientes a longitud, cuya unidad básica es el metro, la masa, cuya unidad básica es el kilogramo, y el tiempo, cuya unidad básica es el segundo. También las unidades derivadas de ellas: la capacidad, cuya unidad básica es el litro, la superficie, cuya unidad básica es el metro cuadrado, y el volumen, cuya unidad básica es el metro cúbico. Como el sistema de unidades está basado en que una unidad mayor es 10 veces la menor en las unidades de masa, longitud y capacidad para realizar conversiones de una unidad mayor a menor siguiente, se multiplica por 10 y de una menor a una mayor siguiente se divide por 10. Por ejemplo, si se desea convertir 15 centigramos a miligramos, se multiplica por 10 y que se está pasando de una unidad mayor a una siguiente menor.
Por el contrario, si se convierte 7 litros a decalitros, se divide entre 10, ya que se está pasando de una unidad menor a una mayor. Si la conversión que se desea realizar no es la unidad siguiente, se debe multiplicar o dividir tantas veces 10 hasta llegar a la unidad deseada, como se muestra en la escalera de la conversión. Tema 3. Perímetro. El perímetro de una figura es la medida total de su contorno. En general, se suman las medidas de todos los lados para determinar el perímetro de un polígono, y si el polígono es regular, basta con multiplicar la cantidad de lados por la medida de uno de sus lados. El perímetro de un círculo se llama circunferencia. En un círculo todos los puntos se encuentran a igual distancia del centro. Esta distancia de cualquier punto al centro se denomina radio. El diámetro es la distancia que va desde un punto a otro de la circunferencia y pasa por el centro. Si dividimos la circunferencia entre el diámetro, nos da siempre un mismo valor al que llamamos pi, y el cual es utilizado para determinar el perímetro del círculo cuando conocemos el valor del radio o del diámetro. Como los polígonos irregulares tienen a veces todos sus lados desiguales, para hallar el perímetro basta con sumar la medida de todos sus lados. Tema 4. Área de polígonos. El área de un polígono regular de n lados se calcula a partir de su perímetro y su apotema. Área es igual a perímetro por apotema dividido 2. El área de una figura es la superficie total que ocupa dicha figura. Es una medida de 2 dimensiones y se determina, por ejemplo, en el cuadrado multiplicando lado por lado, en el triángulo multiplicando la base por la altura y dividiendo entre 2, y en el rectángulo multiplicando el largo y el ancho. El área del polígono irregular se puede calcular mediante el método de triangulación, que consiste en dividir el polígono en figuras más fáciles de calcular el área. En este caso, se divide en n triángulos y el área del polígono será la suma del área de esos n triángulos. La L son los lados del polígono irregular, la H representa la altura del mismo y así se logra obtener el área de cada triángulo. Una vez conseguida todas las áreas de todos los triángulos, el área del polígono regular se obtiene sumando el área de cada polígono. Sugerencias metodológicas. Al iniciar el módulo trabajaremos con los estudiantes las representaciones del sistema métrico decimal en las unidades de medida agraria. Les presentaremos situaciones en las que a través de carteles se ofrece vender terrenos con sus dimensiones para introducir el tema. Mediante el análisis de un cuadrado dividido en 100 cuadrados de 1 metro de lado de cada uno, les solicitaremos que siguiendo esa escala hallen el área. Y lo utilizaremos para que aprendan las equivalencias de las unidades de medida agrarias. Trabajarán con la escalera de conversiones para pasar de una unidad de medida a otra y con ejemplos de nivel simbólico consolidarán sus aprendizajes. Para convertir múltiplos y submúltiplos de una unidad a otra en las medidas agrarias, trabajarán en pareja y con la ayuda de dados construirán cuadriláteros que midan de lado el número que sale en cada tirada de dado. Les pediremos que hallen el área de cada cuadrilátero y que lo conviertan en todas las unidades agrarias. Resolverán varias situaciones problemáticas mediante las que intensificarán sus aprendizajes. Para introducir el tema de área de polígonos irregulares, trabajaremos con el tangram construyendo figuras a partir de siluetas. Verán que para obtener el área de la silueta deben hallar el área de cada polígono que integra el tangram y luego sumar todas las áreas para obtener el resultado final. Les recordaremos las fórmulas utilizadas para hallar el área de polígonos regulares. Seguiremos trabajando con polígonos regulares e irregulares, manipulando material concreto que los mismos estudiantes elaborarán individualmente usando 6 tiras de papel de 30 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Mediante dobleces construirán figuras: un cuadrado, un trapecio, un rectángulo, un triángulo, un pentágono y un hexágono, identificando cuáles de ellos son regulares y cuáles son irregulares. Por medio de actividades recordarán las fórmulas para hallar el área de cada polígono. Les mostraremos que pueden hallar el área de un polígono y convertir el resultado en otra unidad de medida. También que deben tener todos los datos expresados en una misma unidad de medida para poder calcular el área. En caso de que los datos estuvieran expresados en diferentes unidades de medida, deberán elegir una sola unidad de medida o deberán convertir todos los datos a la unidad de medida que solicita el ejercicio. Finalmente, les pediremos que preparen un resumen de las fórmulas de área de algunos polígonos para consolidar los aprendizajes adquiridos. Trabajaremos de manera similar a la clase anterior, pero en esta vez recurriremos a un material manipulativo llamado cardiotangram.
con el cual entenderán la fórmula para calcular el área del círculo y convertir los resultados a múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Con la ayuda del geoplano, el que deberán elaborar si no cuentan con él, los estudiantes analizarán la relación entre perímetro y área de las figuras a partir de la comparación de diversas construcciones. Observarán que las figuras tienen diferentes formas, pero coinciden en perímetro y en área. Para propiciar aprendizajes significativos, los desafiaremos con actividades en las cuales dibujarán las figuras, para después hallar su perímetro y área. Luego compararán los resultados, trabajando en equipos y fomentando el aprendizaje colaborativo. Fomentaremos la creatividad de los estudiantes pidiéndoles que corten hilos de diferentes medidas para construir círculos para que analicen las relaciones entre perímetro, área y el valor de pi. Desarrollaremos el pensamiento lógico-matemático con actividades en que deberán calcular y examinar cuántas veces cabe el perímetro en el área, por ejemplo. Al cierre del módulo, propondremos actividades que permitan reforzar los aprendizajes. Para ello, les pediremos que trabajen de forma individual construyendo polígonos regulares e irregulares y círculos de los que deberán calcular su perímetro y área utilizando fórmulas y convirtiendo sus medidas a diferentes unidades agrarias. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.